8 de la mañana con 38 minutos. Hablemos de pobreza. Híjole, vaya programa que llevamos con el tema de los migrantes en Estados Unidos, la situación, por supuesto, también de la violencia en México, y creo que son los temas que deberían de estar dentro de la agenda de los candidatos. Bueno, hoy escribes un artículo, aprovecho para, ya saben que Risco siempre hace todo para que a la mera hora promovamos sus artículos, pero tu artículo del día de hoy en El Financiero haces precisamente una serie como de preguntas al final y dices, pues están arrancando ya, o van a arrancar las campañas este viernes, las campañas políticas este viernes. Y bueno, ¿dónde están las preguntas importantes que nos tendríamos que hacer? Y entre ellas hablas de la pobreza. Sin duda, uno de los temas que tenemos que hablar y ponemos en agenda. Y me da mucho gusto que esta mañana nos acompañe Gonzalo Hernández Licón, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval, quien nos viene hablando justamente de este panorama. ¿Dónde estamos parados en este año, en 2018, en términos de pobreza, y cómo se puede hacer o dar un paso atrás para ver cómo hemos llegado a donde estamos? Me da mucho gusto que esté Gonzalo. Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Risco, Gaby. Qué gusto estar aquí con ustedes. No, al contrario. Oye, presentaron entonces que el informe, se llama así, es que cada vez los títulos son más largos, pero sí es el informe de evaluación de la política de desarrollo social. Eso lo presentaron la semana pasada, ¿verdad? Exactamente. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que destacarías de esto que presentaron? A ver, este informe, un informe parecido, hacemos cada 2 años en el Coneval. Okay. Y lo que hacemos es un corte de caja. Y decimos, a ver, de lo que el Coneval ha evaluado, ha medido, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos ha ido bien? ¿Cómo nos ha ido no tan bien? ¿Y qué podríamos hacer hacia adelante? ¿Qué sugerencias podemos tener? Este año 2018, Gaby, es especialmente importante porque no es por coincidencia que sacamos este informe en este mes, en esta semana, para buscar que los candidatos, que los actores políticos, eventualmente quien lleve a cabo, quien esté encabezando el gobierno a partir de diciembre, tome elementos de datos, de evidencia de la política social, y con ellos pueda hacer mejor decisión de política pública. Al final de cuentas, lo que el Coneval hace es para eso, la información que se use para ver cómo vamos y para mejorar, ¿no? Y con toda objetividad decir, mira, parecería que por aquí nos está fallando y por aquí va bien. Por ejemplo, déjame empezar en lo que va, digamos, bien, para empezar con lo optimista y luego vamos a la parte. Desde hace algunos años tenemos mejor cobertura básica de servicios a la población en mayor pobreza. Por ejemplo, hoy tenemos casas con pisos firmes, mejor calidad de los hogares, niños que van a la escuela primaria y secundaria, incluso preparatoria a partir de becas, más cobertura en salud. Entonces hay un conjunto de cosas en las cuales la población en general y especialmente la población en pobreza extrema va mejor, y eso explica en parte la reducción del 2008 al 16 de casi 2.9 millones de personas en pobreza extrema, la gente que gana menos. ¿En dónde no vamos tan bien? No vamos tan bien en el ingreso de los hogares. Tú y yo y la gente que nos escucha no solamente estamos contentos con una casa de mejor material y el niño a la escuela, sino también en el día a día del ingreso. Y en el día del ingreso hemos tenido vaivenes importantísimos desde el 94. La crisis 94, la crisis 2009, las inflaciones en varios periodos, el precio de los alimentos que fluctúa, y eso ha hecho que la pobreza amplia, es decir, la población que está en pobreza general, haya tenido un incremento de 3.9 millones en el mismo periodo 2008-2016. Entonces, vamos bien en una parte, pero no vamos muy bien en la otra. Un tercer o un segundo reto, Gaby, la calidad de servicios públicos, especialmente en educación y especialmente en salud. Qué bueno que la cobertura de acceso a los servicios de salud haya ido mejorando, en buena parte por el Seguro Popular, por cierto, Qué bueno que haya más niños y niñas en las escuelas primaria, secundaria, preparatoria, pero la calidad no ha crecido a esa velocidad. La calidad de las escuelas, la homogeneidad, el que tengamos todos acceso a servicios de salud y servicios educativos de calidad similar, no está ahí. Entonces nos falta mucho por hacer para poder tener no solamente menos pobreza extrema, sino una real acceso efectivo a los derechos como lo marca la Constitución.
Es que a ver, si el panorama puede ser, lo dice muy bien en este primer párrafo, lo acabas de explicar. Los datos sobre pobreza muestran un panorama mixto. Entre 2008 y 2016 la pobreza aumentó en 3,9 millones de personas. Al mismo tiempo, 2,9 millones de personas dejaron de estar en situación de pobreza extrema. O sea, es como un equilibrio engañoso de hacia dónde se dirige el país, ¿no? O sea, sí, tal vez dentro de los más pobres en esta pobreza extrema se está avanzando, pero en el camino tal vez del desarrollo de un país, de tener los elementos básicos de consumo diario, o por lo menos un poco más, ahí es donde se ha bajado y se ha aumentado la pobreza. Entonces, híjole, ¿cómo entender este equilibrio? Fíjate, un punto que decíamos en el reporte importante, que ayuda a entender el tema de la pobreza en general, es que en México en 24 o 25 años hemos tenido un crecimiento económico de 2.4 promedio anual. Uh-huh. Que si lo haces per cápita, por persona, por piocha, es 1.3 solamente. O sea, México ha crecido 1.3% promedio anual de 25 años. Con un crecimiento así, es muy difícil pensar en que la pobreza caiga, y que la política social, que tiene que ver con pisos firmes, con becas, con acceso a la salud, que ha ido mejor, tenga el complemento adecuado y necesario. En China, la pobreza ha venido bajando de manera importantísima en 40 años, uh-huh, porque el crecimiento económico de China ha andado por ahí del 10-11%. Y que ahorita lo tienen al 6.5%, están ahí medio tristes los chinos, pero ya quisiéramos un fin de semana un crecimiento en México de 6.5%, que no hemos tenido hace muchos años. Entonces, el gran complemento, y lo dice el informe, de la política social entendida como los programas que dotan a la población en pobreza de beneficios y de apoyos, es la política económica. No entender que la pobreza tiene que ver con esas dos cosas es erróneo, y es pensar que solamente a base de programas sociales vamos a terminar con la pobreza amplia y el extremo. Sí, porque era justo también hacia donde iba mi pregunta. Estamos platicando con Gonzalo Hernández Licona, que es secretario ejecutivo del Coneval, precisamente, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Gonzalo, porque si entiendo bien lo que estás planteando es, digamos, la política social que es más asistencialista, digamos, que te resuelve, pero te lo resuelve en términos de te doy, ¿no? Y por lo tanto hago que tengas pisos firmes o que tengas determinados servicios o demás. Esa puede estar funcionando en la medida en la que vas reduciendo las personas que están en el nivel más bajo, digamos, de la pirámide. Pero cuando no hay un correlato de una política económica que permita que además de asistirte, tú comiences a desarrollarte, ahí es donde terminamos frenando, digamos, o estancando la pirámide, o incluso ensanchándola, tal vez en el nivel que sigue, que es el de la pobreza general. Estoy más o menos entendiendo. Por eso eres comunicadora, Gaby, porque lo dijiste mejor que nadie. Cuando queremos avanzar económica, política, socialmente, uno necesita ir poco a poco, uno necesita educación inicialmente, uno necesita acceso a la salud cuando se requiere. No tener eso implica estar en pobreza extrema y mañana no tener acceso a los posibles beneficios de que haya empleos en el país. Entonces, sí es importante que los programas, puede ser el llamado asistencialismo o no, pero al menos un programa de apoyo, por ejemplo, las becas para los niños y las niñas, uh-huh, es un excelente, y siempre lo ha sido así, una excelente vía para que los niños y las niñas vayan a la escuela, especialmente la población pobre o con menos ingresos. Ese es un gran ejemplo en el cual uno hace un esfuerzo, el gobierno, o a veces los papás, el gobierno, hace el esfuerzo de que el niño vaya a la escuela. El gran complemento de la escuela, Gaby, además de que la educación es un derecho en sí mismo, es que mañana tú y yo y la gente en su conjunto pueden insertarse a los empleos que se van generando. Cuando esa segunda parte no ha sucedido del todo, es ahí donde la pobreza se estanca o puede aumentar, porque entonces la pobreza va a tener que ver con los vaivenes del mercado laboral, del ingreso, del tipo de cambio. Entonces, somos vulnerables porque si bien ya tenemos o tuvimos una beca, tuvimos secundaria y preparatoria e incluso universidad, cuando
tenemos vaivenes del ingreso y vaivenes de los empleos, esto no se traduce en un bienestar completo. ¿Qué factores influyen en este estancamiento? Porque, vaya, no directamente tiene que ir, por ejemplo, relacionado con el tema de la violencia y la inseguridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una tendencia, tú dices que llevamos ya décadas estancados. Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es una mala planeación de programas sociales? ¿Es una mala planeación del mercado en el que vivimos? ¿Hacia dónde se dirigen estas causas por las cuales no se puede avanzar? Mira, hay diversas causas. Te menciono las más importantes desde mi punto de vista y de otros, en parte están en el informe. Uno es que no hemos podido generar crecimientos de la productividad de la economía en su conjunto, ya sea por falta de inversión, ya sea porque la inversión tiene rendimientos muy bajos. Es decir, ni el sector privado ni el gobierno hemos tenido generación de inversiones de grandes proyectos de infraestructura que generan productividad. Y un segundo es esta informalidad que en México sigue siendo muy alta, dependiendo de los datos 55%, lo que genera es en su conjunto una productividad muy baja. Es decir, las empresas, muchas de ellas chiquitas, no pueden crecer, no tienen chance de crecer, hay muchas trabas alrededor, y por lo tanto, quienes vamos generando más educación, no podemos colocarnos en empresas en donde podamos reflejar lo que conocimos. Entonces, un elemento histórico de México, y que aquí lo apuntamos muy bien, es de qué manera poder reducir esta informalidad, que por supuesto no es fácil. Se ha reducido en parte a partir de estrategias recientes del gobierno. Se ha formalizado la economía un poco más, pero por supuesto seguimos en donde la mayor parte de la población ocupada, asalariada, es informal. Hay una idea en el informe que es una idea que hace 6 años se planteaba y se discutió al inicio para convencer al que era candidato, Peña Nieto, y luego que ganó, que se perdió, que es, ¿podríamos generar una protección social de manera universal que no fracture mercados, que no implique que haya unas personas que tenemos una protección social muy formal y otros que tenemos una protección social informal? Entonces, esa división en la protección social ha generado, dicen expertos, esta gran informalidad y por lo tanto una reducción de la productividad. Ese elemento de poder pensar en un sistema de protección universal que aquí se plantea, me parece que vale la pena que en el siguiente periodo, que los candidatos, que quien gane, vuelva a traer a la mesa la posibilidad de hacerlo. De otra manera, seguimos teniendo una política pública, digamos, fracturada, fragmentada. Unos tienen derecho a una protección social formal y otros a una protección social bastante informal e inconexa. Sí. A ver, estamos hablando, ya les decíamos, con Gonzalo Hernández Licona, que es secretario ejecutivo del Coneval. ¿Por qué? Porque se presentó el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018, y como bien nos dice, lo presentan cada 2 años, ¿verdad? Decías, así es. Y bueno, ya decíamos, están arrancando las campañas, tú mismo dijiste, pues sí, lo hicimos a propósito en estas fechas para que se tome en cuenta. ¿Han tenido ya contacto con algunos de los equipos, por ejemplo, de los candidatos, para poder discutir estos temas, o todavía no? Estamos buscando esas oportunidades. Yo espero que así suceda con los 4 equipos, presentar, platicar, dialogar. En el pasado el Coneval ha tenido nexo con mucha gente, con muchos partidos, por supuesto con el gobierno, sobre el planteamiento que hay que hacer de aquí en adelante, ¿no? Déjame, si me permites, hacer en resumen de las 3 grandes recomendaciones del informe. Sí, por favor. El primero, Gaby, Risco, es: hemos observado recientemente, en los últimos años, que ha habido un esfuerzo importante de coordinación, mejor que en otros años, para abatir pobreza, sobre todo pobreza extrema multidimensional. La pobreza que se mide incluye ingreso, educación, salud, y por eso se llama multidimensional. Entonces, el gobierno actual y otros gobiernos estatales de otros partidos han tenido estrategias de coordinación
el gran paraguas se llama Estrategia Nacional de Inclusión, que lo que ha tenido es a cada dependencia y a cada entidad le da objetivos muy claros. Entonces, en educación, niños en las escuelas. En salud, cobertura de salud. En Sedesol, vivienda y demás. Todo ello contribuye a reducir la pobreza. Me parece que ojalá en el siguiente gobierno y en los siguientes gobiernos estatales, este elemento de estrategia específicamente para bajar pobreza extrema, ojalá pudiera continuar. Se puede perfeccionar, por supuesto, de muchas maneras. El segundo es no quedarnos con un tema de pobreza y pobreza extrema, como tú lo decías muy bien. Lo que México busca, y podríamos ser un mejor país, es que si mañana todos pudiéramos tener un mejor acceso, una mejor participación de manera igualitaria, de manera de tener oportunidades similares entre todos, sería un país mucho mejor. Hoy por hoy, por ejemplo, hay niñas jóvenes indígenas que están mejor que hace 10 años, tienen en su casa mejores servicios, van a la escuela, tienen acceso al Seguro Popular, están mejor que hace 10 años. Pero cuando esas niñas mañana entren al mercado económico, a la competencia social y política, y compitan con personas en mejor posición, con mis hijas, con mis hijos, ya sabemos quién va a ganar en esa competencia. Entonces, mañana necesitamos un país que iguale oportunidades. Es decir, de qué manera, más allá de los programas sociales, podemos generar la igualdad de oportunidades que hoy no tenemos. Y tercero, podemos empezar reduciendo brechas con esta idea de un sistema de protección universal que hoy no tenemos y que sea menos fracturado del que tenemos ahorita. Pues está buenísimo, la verdad es que como inclusiones, y será interesante ver cómo lo toman, ¿no? Cómo lo toman los equipos de campaña. Pues ojalá que lo tomen. Ojalá que haya eco. Ojalá que haya eco, y por lo menos aquí trataremos de que haya eco, ¿no? Sí, porque nos parece un tema absolutamente fundamental. ¿Dónde pueden encontrar el informe completo? El informe está en la página de Coneval, www.coneval.org.mx. Ojalá le echen un ojo los ciudadanos, quien toma decisiones, porque me parece que tiene evidencia importante para lo que viene. Claro, sí, sin duda, que eso es lo importante. Gracias, es Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo precisamente del Coneval. Gracias, Gonzalo. Gracias, muchas gracias, Gaby Risco, qué amable,